Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos hoy miércoles 26 de julio de este 2023. A nombre de Martín Hernández, de Marisela Cisneros, José Luis Pérez Romero, les agradecemos su acompañamiento en una emisión más de esta mesa de análisis, charla e intercambio de ideas del Club de Periodistas de Hidalgo. Este día vamos a tener la presencia y le reconocemos que comparta con nosotros esta mesa a la ingeniero y senadora por la República para que comparta con nosotros todo lo referente a este camino hacia el 2024, a la ingeniero Xóchitl Gálvez. José Luis, gracias por estar con nosotros este día. Qué gusto, José Luis, qué gusto saludarte, Marisela, Martín. Gracias por regresar yo a Hidalgo y usted recibirme. Pues precisamente vamos a hablar sobre esta unas semanas y que sin duda alguna ha causado un boom, vino a dar un giro totalmente a estas aspiraciones rumbo al 2024. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado desde ese inicio que se incorporó? Sabemos que era una clara contendiente por la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar para subirse ahora al tren para las aspiraciones a la presidencia de la República? Mira, yo he sido una senadora que ha señalado los graves problemas de este gobierno. A mí me hubiera encantado que este gobierno lo hiciera bien, que realmente Andrés hubiera sido esa esperanza que le ofreció a los mexicanos, desmantelar el sistema de salud y tener la catástrofe que tenemos ahorita en Hidalgo, de que no hay medicamentos, no hay atención médica. Acabo de estar en Ixmiquilpan con los compañeros ñañús y pues me cuentan que para cualquier cosa tienen que llevar sus insumos, tienen que comprar las medicinas, y eso se refleja en los números de exceso de mortalidad por diabetes y enfermedades cardiovasculares. En 2 años han muerto de más 200,000 personas en el país. Es una cosa tremenda, además de los 750,000 que murieron por COVID, cuando nos habían dicho que solo iban a morir 60,000. Catástrofe en salud, catástrofe en seguridad. O sea, no puede ser que el presidente crea que con abrazos y acusándolos con su mamá a los delincuentes iba a resolver el problema. 160,000 personas asesinadas en el país. Y podemos seguirle. Un mal gasto en Dos Bocas. Teníamos una refinería que iba a costar 200,000 millones y ahora vale 360,000 millones, contando y no refina un litro de petróleo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Cambiar el rumbo. El país va hacia abajo, no estamos aprovechando las oportunidades. Yo había señalado todo esto como senadora y bueno, pues resulta que el presidente se atrevió a hacer una aseveración como esas que hace, falsa, diciendo Xóchitl Gálvez quiere quitar los programas sociales, especialmente el programa de adultos mayores. Y pues no me dejé, porque no lo dije, nunca lo dije, pedí mi derecho de réplica. Y el presidente, en lugar de leer la carta que le mandé, me echó pleito. Y en el pleito le gané. Y yo llegué el 12 de junio a pedir este derecho de réplica a Palacio Nacional y me cerró la puerta. Parece que fue el mismo presidente de la República quien la empuja precisamente a buscar después de estos dimes y diretes, pues es como Xóchitl Gálvez como que pues va en busca de este 2024. Pues sí, porque yo me di cuenta que esa puerta de Palacio Nacional solo se abre de adentro hacia afuera. Y esa puerta hoy está cerrada para los mexicanos que no piensan como el presidente. Y un presidente tiene que ser el presidente de todos los mexicanos. El presidente es mi presidente, aunque no le guste ser mi presidente. Entonces yo dije, basta de odio, basta de división, basta de rencor, basta de gobernar con el hígado. Tenemos que convocar a la unidad a este país. Y entonces en eso miles de mexicanos me empezaron a pedir por las redes sociales. Recibí más de 50,000 correos electrónicos pidiéndome que fuera candidata a la presidencia. Parece que hoy le está dando Xóchitl un chocolate de su, ¿no? Sopa de cucharada de su propia. De su propio chocolate. Es decir, la esperanza. Xóchitl se ha convertido en una esperanza para México. Esta es una palabra que me repite muchísimo la gente.
estoy feliz. Qué alegría que hayas aparecido. Pensábamos que esto ya estaba decidido. Tengo esperanza. Ayer en Puebla me reuní con miles de poblanos, con una felicidad, con una decisión de ir para adelante. En menos de una semana conseguí 200,000 firmas, sin pagar a nadie, sin andar con promotores, gente que quiere firmarme porque quieren que esté en este espacio. Pero creo que la diferencia de entrada es que yo no convoco al odio. 2, que yo no creo que se requiera 10% de capacidad para gobernar. Yo pienso que se requiere 100% de capacidad técnica, se requiere honradez y se requiere sobre todo cambiar el rumbo del país que tenemos. ¿Le va a alcanzar realmente a Xóchitl las encuestas al final, cuando ya estemos en las urnas, realmente pueda remontar a alguna de las corcholatas del presidente? Claro que sí. Acuérdate en Hidalgo, empecé con 6 puntos, ya acabé en más de 40 puntos, sin dinero, contra todo el aparato del Estado, y crecí de una manera increíble. Solo me pudieron parar, como lo harían ahora, ¿no? Con autoritarismo, con traiciones, que esas son lo de menos, pero yo hoy lo que creo es que estoy enfocada a ganar la contienda interna y ya veremos a quién ponen enfrente. Pero lo que yo veo son corcholatas que piensan seguir haciendo lo mismo y que no emocionan. Tu servidora conoce mucho más el país que los 3 juntos. Perdón, para no perder la idea, habla usted de parar a Xóchitl en un momento dado. ¿No hay un riesgo con este choque que tiene con el presidente, ahora con lo que las denuncias que le han interpuesto? ¿No se corre un riesgo de un desafuero? A ver, yo no me he robado un peso en mi vida. No me lo he robado. Ustedes pueden ir a mi casa de Tepatepec. Es la misma casa de mis abuelos de hace 70 años. 3 cuartos de adobe, que les di una pintadita, pero es la misma casa. En Pachuca, en la privada Parque España, es la misma casa de interés medio de hace 12 años que competí aquí en Hidalgo. Y en México, pues ahora vivo en la colonia Reforma Social. Tengo una empresa que tengo desde hace 31 años. ¿Cuál es el delito de que de niña vendiera gelatinas y tamales y ahora me convirtiera en una empresaria exitosa? Ninguno. Mis negocios son lícitos, no tengo riquezas. En la Comisión de Pueblos Indígenas no tuve una sola observación a mi cuenta pública. Como jefa delegacional salí hace 5 años y nadie me denunció que yo autoricé un piso ilegal, que yo hice algo indebido. ¿Cómo es que ahora, 5 años después, vienen a decir que yo me enriquecí? O sea, no soy millonaria, se los digo a los hidalguenses, porque cuando llegué a tener un poco más de dinero, financié una papilla para llevársela a los niños indígenas de Puebla, de Hidalgo, de Veracruz, de Oaxaca, de la Tarahumara. O sea, he sido una mujer que ha puesto sus recursos para ayudar a los demás. Que no me vengan con el cuento que ahora he tomado recursos de los demás para ayudar. Es falso, el presidente quiere difamarme. El presidente cometió un delito al entrar a mis cuentas bancarias de mi empresa, al entrar a los RFCs de mis clientes. Eso es un delito que en cualquier país del mundo sacaría al jefe del Ejecutivo por haberlos hecho público, pero no le importa. ¿Saben por qué? Porque está desesperado. Porque se ha dado cuenta de la emoción que estoy causando en las calles. Por eso en Oaxaca se ardieron, porque caminé 2 calles y no pude de las decenas de fotos y fotos y fotos. Y entré al tianguis artesanal. Los artesanos, usted hizo el camino de San Lucas Camotlán, estamos con usted nos ayudó a electrificar nuestra comunidad. Pues seguramente Nicolás Flores se acordarán
de lo abandonada que estaba Nicolás Flores. Los de Tepehuacán se acordarán que hicimos la carretera Otongo-Tepehuacán. Los de Xochatipa se van a acordar que hicimos un puente. Los de Huautla se acordarán de la carretera de las Tres Huastecas. Los del Valle del Mezquital se acordarán de los más de 20 parques acuáticos que hoy son un éxito. Maguey Blanco, el Alberto. Dime, ¿qué está haciendo este gobierno hoy por los pueblos indígenas? Construimos 10 universidades interculturales. De hecho, mi último acuerdo con Paco fue hacer la de la Otomí Tepehue, ¿no? O sea, porque yo me había comprometido, ya no me dio el tiempo, pero hoy está muy abandonadas, por cierto, muy abandonada la CDI, pero hay demasiado enojo en los ciudadanos. Haberles quitado las escuelas de tiempo completo a los niños y hoy tenerlos a merced de la delincuencia, porque un niño antes salía a las 4 o 6 de la tarde dependiendo de la escuela. Hoy sale a la 1. ¿A qué sale el niño si su mamá trabaja? ¿A merced de la droga? ¿A merced de los depredadores sexuales? ¿A merced de la delincuencia? Entonces, sí, el país lo están desmantelando. Haber quitado el Seguro Popular. ¿Qué le hacía el Seguro Popular que beneficiaba a tantas mujeres? Entonces, hay un enojo. El presidente lo sabe. Por eso sabe que yo represento una posibilidad real para la oposición. Es más, ya hasta se animaron los del PRI, los del PAN, los del PRD andaban de capa caída y ya sienten que hay tiro. A ver, Xochitl, ahorita tú mencionabas este contexto indígena y yo te voy a traer unas preguntas, tengo unas preguntas que vienen de Tepa. O sea, en Tepa sí te reconocen cuando tú llevabas juguetes. Hay maestros que me han dicho que sí reconocen esa labor y ese trabajo que tú has tenido con ellos, pero también me preguntan, por ejemplo, en el caso del Meche. Yo sé que no puedes hacer propuestas, pero tampoco hay una consecuencia muy grave como lo está haciendo ahorita Marcelo Ebrard, que propone jugando esa carta, pero ¿qué pasaría en el Meche? O sea, ¿tú qué harías en el Meche? ¿Cuál es tu opinión en el Meche? Mira, yo creo que desafortunadamente el Meche se volvió un botín político de los políticos hidalguenses. El Meche fue una extraordinaria institución que generó un semillero de maestros. De hecho, mi papá estudió en el Meche, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con el Meche? Que se politizó. Yo ya cuando trabajaba en la presidencia municipal de Tepa, con Óscar Mayorga, había un Meche que tenía muchos plantones, muchos conflictos. Los políticos traían a los estudiantes del Meche en camiones, bloqueaban carreteras, tomaban camiones y se había vuelto el Meche un problema político, pero yo creo que no por los estudiantes del Meche, sino por culpa de los políticos que los usaron como botín a los estudiantes. A mí me parece que el Meche se puede volver a ser esa escuela normal que fue, debería de ser esa escuela normal y convivir con la escuela hoy politécnica. Yo creo que ambas cosas no están peleadas una de la otra. Por ejemplo, la nieta de Abelino, justamente él es de Venganza. Abelino fue para mí una especie de segundo papá. Él me condujo mucho en muchos temas. Su nieta estudió en la Politécnica de Tepa, nutrición. Después en el proyecto de agua que hicimos en el Alberto, ella fue la ingeniera en alimentos que estuvo y hoy trabaja en una empresa francesa importantísima. O sea, qué bueno que también está la Politécnica de Tepa porque les da oportunidades. Entonces yo creo que hay que tener ambas instituciones. Están muy abandonadas las universidades Benito Juárez, la de Tepa en especial no tenía ni pizarrones, no tiene una estructura adecuada. Yo mejor fortalecería la Politécnica y fortalecería el Meche por un tema importante. El presidente no ha cumplido la promesa que hizo aquí en Hidalgo con los maestros normalistas y con los normales rurales de abrir el Meche en su forma de internado. ¿Tú qué piensas acerca de eso? Mira, yo no sé si hoy los internados son tan importantes como lo fueron en el pasado. Yo misma, muchos albergues escolares indígenas los transformé en comedores comunitarios porque
resulta que ya empezó a haber secundarias, prepas en los lugares marginados. Todos los internados, los albergues tenían sentido cuando los niños venían de muy lejos a estudiar. Yo sí creo que les daría becas a los estudiantes. Es más, podría ser una buena economía para Francisco y Madero, para Tepatepec, tener un cuarto que le rentaras a un estudiante, que tenga asegurada su alimentación, que no tenga la necesidad como yo de llegar a Iztapalapa a vivir en un cuarto de lámina, porque eran los 300 pesos que me alcanzó a mí. Pero si les das una beca digna a los estudiantes del MESHE, pueden vivir en el municipio, pueden ir a la escuela los que vengan de fuera, y los que sean del municipio, pues vivir en sus casas. Creo que el problema de los internados es al final el problema que se genera de adicciones, de consumo de alcohol, que eso sí había generadose de cierta manera, no solo en el internado de Tepa, sino en muchos otros internados del país, porque la falta de supervisión, de disciplina, no necesariamente existe. Entonces yo creo que si no se abre el internado, porque me supongo que tienen sus razones, pues que les den becas a los estudiantes. ¿Qué opinión te merece la palabra traición? Y te lo digo traición porque en 2012 Xóchitl fue traicionada en Hidalgo. No, yo creo que para mí cada quien está en su lugar de la historia. Mira, Omar Fayad, tanto que defendió al PRI, tanto que era el que más me atacó desde el PRI, que ahora acabó en Morena, ¿no? O sea, ¿quién lo dijera? O muchos personajes que hoy son de Morena y que se espantan del PRI, pues estaba, el actual gobernador, pues en ese entonces estaba en el PRI, ¿no? Y hoy está en Morena. Entonces, híjole, a mí esto de los partidos, más bien son las personas. Yo creo que hay buenas personas en todos los partidos. Si alguien decidió cobrar un dinero para voltear la elección, para robarse las casillas, para no poner las actas en el 2010 que yo fui candidata, pues allá él y su conciencia, porque desafortunadamente Hidalgo sigue atrasado. Me da mucha pena decirlo. Vean Querétaro, vean Guanajuato, vean Aguascalientes, que son estados que han tenido gobiernos con una visión mucho más progresistas, mucho menos corruptos que los gobiernos de Hidalgo. Hoy veo a una cantidad de personajes ligados a Fayad en la cárcel. No sé si a Fayad lo vayamos a ver en la cárcel o él tenga un pacto de impunidad con el gobernador, como el que tiene Peña Nieto con el presidente de la República, porque hay que decir las cosas como son. Entonces las traiciones no solo se dan en un partido, en un momento, se dan a lo largo de la historia. Por eso creo que la participación de los ciudadanos, el que los ciudadanos me hayan conseguido mis 200,000 firmas, me da mucho más certeza que un líder que te diga te llevo 10,000 firmas y luego pues te traicione, ¿no? ¿Qué le esperas de Xóchitl Gálvez para el 2024? Estar ahí, todo indica que debería de estar ahí, y con propuestas realmente innovadoras. Hay dos visiones de país: el país del combustible fósil o el país de las energías limpias, el país del trapiche o el país de la inteligencia artificial, el país que siga estatizando a Pemex o el país que le apueste a un EMEX, Energías Mexicanas, donde además del petróleo hablemos de hidrógeno verde, hablemos de otros tipos de energías. Un país que aproveche las oportunidades del nearshoring, que es la relocalización, donde Hidalgo podría súper beneficiarse si tuviera energía limpia Hidalgo. Hidalgo tiene una cantidad de energía solar, pero el gobierno tiene detenido todos los permisos. Entonces estamos hablando de dos visiones de país: el país que voltea al pasado y la visión que yo tengo de voltear al futuro. Pues sabemos que su agenda el día de hoy es muy apretada, ingeniera. Le agradecemos mucho este espacio que nos brindó al Club de Periodistas de Hidalgo para
poder tener esta charla, conocerlo un poco más, saber de sus aspiraciones, saber un poquito de lo que piensa del Estado de Hidalgo, de lo que piensa del país. Mucho le agradecemos que esta mañana haya hecho este espacio para estar con nosotros y discutir sobre estos temas. Gracias al Club de Periodistas, gracias a todos ustedes, gracias hidalguenses, aquí estamos y vamos a seguir dando una pelea por este país, ahora desde este Frente Amplio por México. Pues mucho le agradecemos nuevamente su espacio, su acompañamiento a esta mesa de análisis, charla, intercambio de ideas del Club de Periodistas de Hidalgo, a nombre de Martín Hernández, de Marisela Cisneros, de David Ortiz, de Omar Pérez Díaz. José Luis Pérez Romero le agradece mucho en todo lo que vale su acompañamiento nuevamente y nos vemos la próxima.